Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, al fin seguimos con los juegos de carreras de Sonic. Ahora con Sonic Racing Cross Worlds. Salió en septiembre de este año, 2025, y fue desarrollado no por Sumo Digital, en su lugar fue Sonic Team. Interesante. Antes de empezar, jugué la versión de PC, así que todo lo que diré será en base a esa versión. Y por último, si no conocen los otros juegos de carreras de Sonic, les recomiendo ver mis videos anteriores sobre los All Stars Racing y Team Sonic Racing, para no tener que repetir ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Sonic Racing Cross Worlds. Visualmente se ve súper bien. El estilo artístico, la iluminación, los vehículos, es bonito gráficamente. Hay detalles como que algunos modelos de personaje y otros assets se ven algo low poly, pero al ser un juego de carreras rápido, y además de tener el gimmick de cargar otras pistas, algunos recursos tienen que ahorrarse, y estoy bien con eso. Nunca me molestó el que algunos assets no se vean con tanto detalle. También no hay 3 pistas de Seaside Hill, 3 de Casino y etc. Cada pista tiene su temática única. Este juego y Transformed son los únicos que hacen esto. Me encanta que usen niveles de varios juegos de Sonic, Rush, Unleash, Secret Rings, Frontiers, Superstars y demás. Aparte de poseer niveles originales también. El juego corre bastante bien, fue hecho en Unreal Engine 5 para tener crossplay. Ese motor tiene su mala reputación por buenos motivos, pero Sonic Team hizo un gran trabajo optimizando el juego, excepto que se ralentiza a veces. Cuando mi notebook está enchufado, corre perfectamente. Cuando juego con batería, posee sus momentos estilo Max Payne. Quizás Denuvo está haciendo de las suyas, o Windows 11, o ambas mierdas. Aún así, me gusta bastante lo visual. El soundtrack es genial, está lleno de remixes y música original. Si bien adoro el soundtrack de Team Sonic Racing, sí es verdad que no era muy variado a nivel instrumental. Cross Worlds posee una variedad absurda a nivel musical y es estupendo. Lo último a mencionar es que al igual que Team Sonic Racing, aquí los personajes poseen interacciones en la carrera. Se activan con mucha menor frecuencia, eso sí. Me gustaría que uno pudiera ajustar eso en las opciones. Pero además en Grand Prix tienes diálogos antes de la carrera con tus rivales. Y vaya que hicieron bastantes. Weón, todas juntas duran más que Sonic Forces. Aprecio mucho el que se esfuercen dándole voces a sus personajes, excepto a los DLCs. Que los personajes DLCs no tengan interacciones, ok, quizás sea una paja hacerlo, pero que no tengan voice clips al usar ítems y demás. ¿En serio? Miku es la única excepción. Podría perdonarles en el caso de los personajes de Nickelodeon. ¿Sabían que Viacom tiene los derechos de la voz de Bob Esponja? Sí, Tom Kenny no puede hacer la voz del personaje sin permiso porque Viacom conche tu madre. Así que quizás a Sega le hubiese costado más plata darle voces a ellos. Ya, ¿y qué pasa con sus propios personajes? O sea, ¿les costaba mucho para el Werehog reusar voice clips de Sonic Unleashed por último? ¿Y pagarle unos pesitos a Jason Griffith y a Tomokazu Seki? Al menos existen los mods, pero sí creo es una queja legítima. Pues este juego es un torneo organizado por... Oh, Dodonpa, no saben cuánto me alegro de volver a ver a mi personaje favorito de la franquicia de Sonic. Ok, para ser honesto, el juego no tiene modo historia, así que al menos Dodonpa no actúa como paralítico mental, siendo más decente en este juego. Pues vamos con el roster.
Wow, de esto hablaba. Deja en completa vergüenza al de Team Sonic Racing. Sega al fin se acordó que tiene más personajes, parece. Hola Chris, no te veía hace tiempo. Solo personajes de Sonic. No es un crossover excepto por sus DLCs. Me alegro de ver a Miku, Joker, Knights y etc. Aunque claramente predominan más los personajes de Sonic. No es tan crossover como los All-Star Racing en ese aspecto. Que no me molesta personalmente. ¿Pueden meter a Arle, por favor? Llevo esperando como 15 años, Sega. ¿Sí? He visto gente quejarse por los personajes third party, que es raro que tiene que ver Minecraft o Bob Esponja con Sonic. Claro, porque nunca lo han hecho antes, ¿no? En fin, el roster creo es súper bueno, y eso que aún faltan personajes DLCs por anunciar. En cuanto a gameplay, pues el control es bastante bueno, y retiene mecánicas de juegos anteriores, como el drift, el turbo, el poder cambiar la dirección del derrape, acrobacias aéreas, conseguir rings para ir más rápido, etc. Trajeron de vuelta la mecánica de transformación de vehículos. Gracias, weón, me alegro. Hasta el día de hoy no sé por qué no estaba en Team Sonic Racing. Hay unos cuantos cambios, como que ahora el vehículo volador puede hacer drift hacia arriba o abajo también. O que el acuático, en vez de derrapar, cargas un salto, por alguna razón. Pero hey, se puede usar para alcanzar ítems y pasar ciertos obstáculos. Supongo que fue para hacerlo más distintivo al vehículo terrestre. Una cosa que le critico a Transformed es que el control acuático no era malo, pero sí no era muy fluido, para simular que estabas en el agua. En Cross Worlds se controla muy bien y lo agradezco. Supongo que ahora pasamos al gimmick de este juego. ¿Se acuerdan de ese nivel en Transformed, donde en cierto punto el que estaba en primer lugar elige si pasar a un área acuática o aérea, alterando la pista? Seguro alguien dijo, hey, hagamos un juego netamente centrado en eso. Y así nació Cross Worlds. El líder, al final de la primera vuelta, elige entre dos niveles, y ahí ocurre la segunda vuelta, para después en la tercera volver a la pista número 1. Gran concepto. Me gustaba el dinamismo de Transformed, al alterar la pista por los vehículos. Aquí es literalmente pasar a un nivel completamente diferente. Más dinamismo no puedes tener. Eso no significa que la pista inicial no cambie. En la tercera vuelta suelen tener alteraciones que no estaban en la primera. Algunas son sutiles, como algún shortcut por ahí, y otras como White Space. Weón, es un layout casi completamente diferente a la primera vuelta. Me encanta. Sería interesante que existiera un modo donde las 3 vueltas fuesen en diferentes pistas. Y técnicamente está, al final de los Grand Prix. ¿Por qué no se puede elegir en un modo de juego aparte o algo? Las pistas en sí, creo que son de las mejores en cuanto a consistencia se refiere. No hay ni un solo nivel que no me guste. Y sí, me gusta Blizzard Valley. No es tan difícil manejar con físicas de hielo, por favor. Poseen hartas curvas, atajos. Algunas como Coral Town o Steampunk City tienen varias rutas. Incluso niveles donde avanzas en línea recta, como Oloska o Hidden World, son entretenidas porque hay weas que esquivar y hacer en esas partes. También ninguna pista es muy larga o corta. En promedio todas duran cerca de 2 minutos y medio las 3 vueltas. Algo que aprecio mucho. ¿Son perfectas? No. Lo mencioné en mi video de Transformed. Bueno, técnicamente Carol lo dijo. En fin, no me gusta cuando una pista tiene partes muy estrechas. Y aquí suele pasar, como en Apothos, Radical Highway o Eggman Expo. También, como que la transformación de vehículos no se aprovecha mucho. Quiero decir, en ocasiones los segmentos aéreos o acuáticos duran como 10 segundos, weón. O sea, ¿por qué? Ocean View, Blizzard Valley y Crystal Mine son los primeros ejemplos que se me ocurren. En Transformed usualmente era una vuelta en tierra y una vuelta en otro vehículo, o la mitad de una vuelta era en tierra. Creo que es algo que Cross Worlds debió aprovechar un poco más. Pasemos a la customización. En este juego no solo tienes elementos a nivel estético, pero además puedes cambiar partes para alterar los stats de tu vehículo. Sumado a que también cada personaje tiene sus estadísticas, así que tienes varias opciones para encontrar lo que más te acomode. Pero eso no es todo, también tienes los gadgets.
un sistema de equipamiento que tienen diferentes efectos en las carreras, como conseguir rings al chocar con otros o cargar tu drift más rápido, poder llevar un ítem extra y un largo etcétera. Me gusta muchísimo, le añaden aún más variedad al gameplay, al darte muchas más opciones para jugar de acuerdo a tu playstyle. Por ejemplo, yo me enfoco mucho en hacer derrapes, como pueden ver, pero también puedes hacer builds enfocadas en conseguir rings, en abusar más de tus ítems, o una más defensiva, para protegerte de otros ítems. Ok, creo que es hora de hablar de los ítems. Esta será una discusión interesante. Muchos ítems son similares a ya vistos antes. El guante, el misil rastreador, el imán que es un obstáculo que dejas en el circuito, lo usual. Pero sí se nota que los bufearon bastante. Por ejemplo, el guante tiene una mira, y si apuntas bien adquiere homing. Otro es el slicer, que es un misil rastreador, pero al golpearte pierdes también el ítem que llevas. O al slime, que golpea a rivales en el frente, los ralentiza y aparte pierden sus ítems. Sí. Luego está King Bumbo, que ataca al que está primero. Cool, ahora Sonic tiene el equivalente a la concha azul. Ahora, es verdad que Transformed y Team Sonic Racing tenían ítems similares, pero al menos tienes chance de esquivarlos. Aquí si no tienes un ítem defensivo, te jodes. Es un hecho que los ítems acá son más rotos. Algunos dicen, pero tienes gadgets para reducir el impacto de los ítems. Primero, si tengo que usar gadgets específicos para reducir o evitar el poder de los ítems al golpearme, creo que eso habla mucho del poder de los ítems, ¿no? Segundo, si bien tienes gadgets defensivos, también tienes gadgets para incrementar el poder de los ítems. Hay bugging en este juego. Muchos se quedan atrás, obtienen ítems OP y los usan en la tercera vuelta. Puedes tener gadgets defensivos o abusar de drift nivel 4 y aún así perder porque varios spamean drill, laser y monster trucks en la recta final. Y no es un gimmick, muchos usan esta estrategia en rango leyenda y funciona. Loco, yo la he usado y funciona. Tercero, tampoco ayuda que 90% de las pistas aquí tienen un shortcut cerca del final, lo que incentiva más el bugging. Y cuarto, en este juego puedes llevar dos ítems, y hay cápsulas dobles como en Mario Kart, favoreciendo el spameo de ítems. Ahora, antes de que alguien comente, no estoy diciendo que esto sea necesariamente malo. Mario Kart ha sido así por años y me encanta esa saga. Criticarle a Crosswords que sea caótico sería hipócrita de mi parte. Es un car racing, es parte del género que sea algo caótico. Es parte de lo divertido. Y tampoco está súper desbalanceado como Mario Kart Wii por ejemplo. Este juego sigue siendo más habilidad que suerte. La razón del por qué muchos critican los ítems del juego es porque en entregas anteriores no eran tan OP, lo cual sí es un cambio muy brusco y puede molestar. Es un hecho que de los 4 juegos de carreras que he reseñado, este posee los ítems más poderosos. Por lo que, si hay gente que aún dice, no, los ítems no están rotos, puta, proceda XD weón. No, los problemas que tengo con el juego son otros. Partamos con el farmeo de tickets. Al completar carreras, time trials y etc., Dodonpa te da tickets para conseguir cosas. Partes de vehículos, títulos, stickers, etc. ¿Y el problema? Weón, te dan súper pocos. La mejor forma de farmearlos es contra los rivales IA o en festivales. Y aún así, puede volverse súper repetitivo. Incluso en un juego sin historia te las arreglas para ser un personaje de mierda. Hablando de festivales, ¿no es tan mal? Son eventos para jugar en equipos online, en celebración de un nuevo personaje. Mi problema son dos. Primero, que solo puedes jugar el festival mientras está activo. Si quieres jugar una carrera normal en Ranked, no puedes. Entiendo que el festival es el foco principal en el momento, pero ¿cuál es el problema en darle opciones al jugador? Y segundo, hay recompensas por jugar en el festival que no se pueden conseguir después. Muchas cosas son estéticas,
pero también hay gadgets únicos como premio. O sea, algo a nivel gameplay. Si no pudiste jugar el festival por algún motivo, cagaste. Ya no puedes adquirir ese gadget. Y en consolas peor porque el online es de pago. Espero que Sega permita adquirir estos gadgets después de alguna otra manera. Luego está la Jukebox. En Time Trials puedes desbloquear música para usar en pistas. Suena cool, ¿verdad? Pues es bastante limitado. Básicamente seleccionas pistas favoritas para que salgan random en primera, segunda o tercera vuelta. ¿Por qué no puedes elegir una canción específica en un nivel específico, como otros juegos de Sonic han hecho antes? Siguiente punto. No hay misiones como en el modo Tour Mundial de Transformed o en el modo Historia de Team Sonic Racing. No es que no haya contenido, hay modos de juego centrados en equipos que son una distracción decente, pero admito que sí me gustaban esos retos en juegos anteriores. Tampoco soy fan de las acrobacias aéreas aquí porque no hay penalización. Estás en el aire, spameas el joystick y ganas turbo, así como así. En juegos anteriores, si lo hacías mal, chocabas con el piso y perdías velocidad. Era un sistema de riesgo y recompensa que requería habilidad. Aquí no existe. Siguiente, una queja menor. ¿Por qué la velocidad Supersonic no se puede elegir online? Sería interesante que fuera una opción, como en Mario Kart 8 por ejemplo. Por último, está esto. ¿A cuántos de ustedes se les ha caído la partida o han tenido problemas con el online? Muchos han criticado los servers. No ha sido tan malo para mí comparado con otros, creo, pero sí he tenido timeouts y desconexiones, especialmente en festivales. Es común no tener una conexión perfecta en un juego online, pero si es verdad es algo que deberían mejorar aquí. En fin, ¿tiene problemas el juego? Sí, pero no creo que sea algo grave, en especial tomando en cuenta que es de los juegos de carreras más divertidos que he jugado. Entonces, ¿cómo nos queda Sonic Racing Cross Wars? Es estupendo. Posee muy buenos controles, un gimmick que lo hace distintivo y muy entretenido, gran roster de personajes y excelentes pistas. Es caótico, cierto, pero es parte de lo divertido, y no me importa, excepto cuando sí llega a ser frustrante, como pasa en Mario Kart también. Lo recomiendo muchísimo. Si les gustan los car racing, les va a encantar. Bien, esos son los juegos de carreras de Sonic. Ranking, pues en último lugar está Team Sonic Racing. No es malo, tiene lo suyo, pero no posee la transformación de vehículos, su gimmick entretiene más en multiplayer, el modo historia es aburrido y rehusan varias pistas. Siguiente, All Star Racing. Sólido y con un buen level design. Tiene valor extra al ser un crossover, pero sí es verdad que no hizo algo muy único. Pero aún así, es divertido. Bien, la pregunta importante aquí es: ¿cuál me gusta más, Transformed o Cross Wars? Creo que Cross Wars gana. Tiene más contenido de partida. Siempre pensé que Transformed debió tener más pistas originales, mientras que aquí tienes 24 pistas y 15 Cross Wars, sin contar DLC, y su dinamismo es mayor por su gimmick. Transformed es mejor aprovechando la mecánica de usar varios vehículos y posee más personajes crossover. Además, es menos caótico, así que entiendo que haya gente que prefiera este juego en ciertos aspectos. Para mí están casi a la par, pero por ahora puedo decir que he disfrutado más Cross Wars. Eso es todo por ahora. Creo ya avisé qué es lo que viene después, así que estén atentos. Si jugaron Sonic Racing Cross Wars, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.